Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Vamos a trabajar con el tema de criterios de divisibilidad y números primos. Primero vamos a definir lo que serían la divisibilidad y sus criterios. ¿Cuándo decimos que un número es divisible entre otro? Para este caso nos dice que un número es divisible entre otro si al efectuar la división, cuando ustedes realizan el proceso, el residuo es 0 y el resultado es entero. Es decir, aquí no se permiten números decimales ni que se sobre alguna cantidad. Existen distintos criterios de divisibilidad. ¿Qué son estos criterios de divisibilidad? Son estrategias o son técnicas que te permiten conocer si un número se podrá dividir de forma exacta por otro, pero sin tener que hacer la división. Es decir, por simple inspección, simplemente al verlo, tú puedes saber este número es divisible entre 2 o es divisible entre 3 o entre 4, dependiendo las características o criterios que tú utilices. En este caso vamos a buscar los criterios de divisibilidad más comunes, los más utilizados, y en este caso comenzaremos con el criterio de el 2. ¿Cómo puedo saber si un número es divisible entre 2? Es muy sencillo. Cualquier número que termine en 0 o en un número par, entendiendo un número par como los números que sean terminados en 2, 4, 6 y 8. Si algún número termina en 2, 4, 6 y 8 o en su defecto terminó en 0, entonces podemos decir que ese número se va a poder dividir entre 2. Aquí un ejemplo de esto sería el 418. 418 termina en 8, por lo tanto se puede dividir entre 2. Y cuando yo realizo la división, si yo divido entre 2, toca 2 primero, 2 por 2 es 4, para el 4 0, bajo 1. En este caso yo no puedo dividir aquí el 1 entre 2, pongo un 0, bajo el 8. Y aquí tocaría 9, 2 por 9 18, para el 18 es 0. Como ven, el resultado es entero y el residuo fue 0. Es decir, el criterio funciona. Si el número termina en 0 o en algún número par, se va a poder dividir exactamente entre 2. Vamos con el criterio de divisibilidad entre 3. Para este criterio nos dice que los números se pueden dividir entre 3 si primero es un múltiplo de 3, es decir, pertenece a la tabla del 3, por ejemplo 3 por 1 3, 3 por 2 el 6, 3 por 3 9, todos esos resultados son múltiplos de 3. Si es alguno de esos números, obviamente se podrá dividir entre 3, o en su defecto, si es un número más grande, vamos a verificar la suma de sus dígitos, y esa suma de dígitos debe ser múltiplo de 3. Ejemplos. Aquí tenemos el 15. Si ustedes recuerdan, el 15 está dentro de la tabla del 3, ya que es 3 por 5, 15. Así que 15 es divisible entre 3. Y por ejemplo, 33. 33 ya se sale de la tabla común del 3, que regularmente se hace nada más del 1 al 10. En este caso, ¿cómo voy a saber si 33 es divisible entre 3? Esto es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es sumar sus dígitos. Ejemplo, si yo tengo aquí 33, voy a tomar el dígito 3 y el dígito 3, ya que esos son los dos dígitos que conforman 33. Y 3 más 3 es 6. 6 es un múltiplo de 3, o dicho de otra forma, pertenece a la tabla del 3. Sirve este criterio para números mucho más grandes. ¿Okay? Simplemente seguir la lógica de sumar cada dígito y verificar si es un múltiplo de 3. Vamos con el criterio del 4. El criterio del 4 es igual, bastante sencillo. Nos dice lo siguiente. Va a ser divisible entre 4 si las últimas dos cifras que componen ese número son 0 y 0, o si esas dos cifras son múltiplos de 4. Obviamente aquí también entran todos los que están en la tabla del 4. Por ejemplo aquí, 116. 116, si yo me fijo en las últimas dos cifras, es un 16, que pertenece a la tabla del 4, ya que 4 por 4 es 16. Así que este es divisible entre 4. Por otra parte, 1200 es divisible entre 4, puesto que sus dos últimas cifras
son 0 y 0. ¿Okay? De ahí sigue el criterio del 5. El criterio del 5 nos dice que todo número que termine en 0 o en 5. Si el número termina en 0 o en 5, se va a poder dividir entre 5. Es decir, es divisible entre 5. Este 125 terminó en 5, el 200 termina en 0, 380 termina en 0. Esos tres números son divisibles entre 5. Vamos ahora con el criterio del 6. El criterio del 6 no tiene tanta dificultad, ya que lo único que dice es que tienes que verificar los criterios 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Debe de cumplir al mismo tiempo ambos criterios. Si recordamos el criterio del 2, dice que debe ser que termina en 0 o 2, 4, 6 u 8. Y además de eso hay que cumplir el criterio del 3. Sumar sus dígitos y que la suma de dígitos sea un múltiplo de 3. Por ejemplo, 360 termina en 0 y al sumar los dígitos 3 más 6 más 9 más 0 nos da como resultado 9, que es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este 360 se puede dividir entre 6. El último de los criterios más comunes, existen otros más, pero estos son los más comunes de todos, es el criterio del 10. Es el más sencillo y lo único que dice es todo número terminado en 0 es divisible entre 10. Por ejemplo, 400, 120 y 1780. Ahora, una vez que aprendimos los criterios de divisibilidad, podemos enfocarnos a la otra parte, que son números primos. Debido a la divisibilidad podemos clasificar los números en números primos y números llamados de otra forma compuestos. ¿Qué son los números primos? Un número primo es el que solo tiene dos divisores, es decir, únicamente dos números lo pueden dividir, no hay más. Un ejemplo de esto es el 15. Si ustedes checan el 15 se puede dividir entre 1. 1 siempre va a ser divisor de la mayoría de los números, de casi todos los números, salvo de todos los números en general. El 1 siempre los va a dividir. 15 entre 1 es 15. Entonces, sí se puede dividir. 15 entre 3 es 5. Se pudo dividir de manera exacta. Y 15 entre 15 es igual a 1. En este caso, cada que hagamos la división, la mayoría de los números siempre se va a poder dividir entre él mismo. El único que no cumple la condición es el 0. De ahí en fuera, todos los números se pueden dividir entre sí mismos. Si observan aquí, el 15 tiene un total de 3 divisores, que son el 1, el 3 y el 15. Por lo tanto, este no cumple el criterio de ser número primo. Por otro lado, el 23 sí lo es. ¿Por qué? Porque 23 solo se puede dividir entre 1 y entre 23. Así que este sí es un número primo al tener únicamente dos divisores. A continuación se muestran algunos números primos, porque los números primos son infinitos. Hay una infinidad de números primos. Estos son algunos de los más comunes. Los primeros números primos más utilizados son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, etc. ¿Vale? Hay muchísimos números primos. Una de sus utilidades es cuando calculamos mínimo como múltiplo y máximo como divisor, que lo veremos más adelante. Por lo pronto, pueden revisar esta información, recordar cuáles son los criterios, qué son los números primos, y espero que le hayan entendido a todo correctamente. Eso sería todo y nos estamos viendo. Bye bye.